bienvenidas a un programa más en Código Cero. Estamos iniciando el mes de abril, ya venimos descansados, pues ya ahorita las energías están renovadas porque venimos de una semana que se supone que debimos de haber descansado. Entonces, la verdad que estamos muy contentos el día de hoy. Les recordamos que estamos en Radio Guacamaya 98.1 FM y les recordamos que en esta temporada el horario es de 10 a 11 todos los martes y viernes. Ahora los miércoles estamos de 3 a 4, pero solamente en nuestro Facebook Live. También estamos en televisión, nos encuentran los martes y jueves a las 9 de la noche en el canal local de Maxi Cable, y si viven en Izabal, que también estamos en televisión en Izabal, estamos en Canal 2 Puertos, Isavisión y STV de 6 a 7, entonces tenemos horario en la mañana y horario en la nochecita, por si ustedes quieren sintonizarnos o vernos independientemente de la plataforma, vamos a estar ahí brindando educación sin misterios. El tema de hoy está muy interesante porque creo que es de estos temas a los que nos regresan un tiempo, para Johnny mucho tiempo atrás, para mí un poquito de tiempo atrás, pero va a ser Johnny el que les va a contar de qué vamos a estar hablando. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, contentos de estar acá. Entonces, si le das un poquitito, Brian, de volumen al micrófono. Estamos contentos de estar acá con ustedes para poder hablar un tema más, un tema sobre todo en el cual vamos a aprender mucho porque vamos a estar platicando sobre algo que definitivamente pasa y pasa en la vida cotidiana de las personas, porque es algo que definitivamente va de cajón, y es que vamos a estar platicando acerca de cuándo dejo de ser niño, en qué momento ya podemos decir, bueno, Patojito, ya no. Usted ya con carritos, nada de broma. Sí, tienen que jugar cuando quieran jugar. Pero sí, vamos a estar platicando acerca de los cambios que se tienen durante ese proceso de transición, cuando dejas de ser una cosa y pasas a otra, pero que eso significa que necesariamente ya eres un hombre. De eso y más vamos a estar platicando el día de hoy, luego de estar de descanso, una semana bien merecida, de haber disfrutado. Hoy venimos a platicar acerca de esto, pero queremos saber qué opinas tú acerca del tema. Si eres hombre, por ahí cuéntanos si te acuerdas cómo fue ese proceso en el cual pues dijiste un día, ok, este vellito ya no estaba por acá. ¿En qué momento tú dijiste, no, a partir de ahorita definitivamente yo ya no soy niño, yo ya no me siento un niño, sino que siento que ya soy un hombre o que ya soy un adolescente? ¿Cómo dijiste, cómo te sentiste y cómo fue ese proceso? De eso vamos a platicar y queremos conocer tu opinión, y es por eso que Grace nos va a contar cómo nos podés decir y dónde, cómo fue ese proceso. Exactamente. Bueno, yo creo que la principal vía de comunicación es Facebook, y todos y todas las personas que tengan Facebook pueden irse y buscar Código Cero en su Facebook, y ahí vamos a estar transmitiendo en vivo. De ahí nos pueden también nos pueden escribir al WhatsApp al 46010161, o nos pueden llamar a cabina, que es el número de Radio Guacamaya, 79260531. Adicional a eso, les comentamos que tenemos Instagram, en donde estamos como Código Cero-Radio, tenemos Spotify, en donde estamos como Código Cero, y también tenemos TikTok, en donde estamos como Código Cero-bajo, en donde pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pero principalmente nos interesa que se vayan ahorita, si nos están escuchando en radio, si nos están escuchando en televisión, que se vayan a Facebook, que nos busquen, porque ahí van a poder comentar y nosotros vamos a poder leer sus comentarios también. Así que yo digo que iniciemos con este programa, que la verdad está muy interesante, y yo creo que va a ser también de beneficio para muchas personas que tal vez, quien quita, están pasando por este proceso de la pubertad y de que no saben, ¿verdad? Son niños, son adolescentes, Perry, el ritornico que estoy en este momento. Exacto. Y es que, Grace, hablando acerca de esto, bien, yo creo que algo que tenemos que empezar a hablar es acerca de esos cambios físicos que ocurren, porque en este momento tú dirás, no, pero ahorita lo voy a bombardear de preguntas. Nah, tú también tuviste hermanos y creo que es algo interesante, porque también podemos ver desde la otra parte, ¿no? Porque una cosa es cómo yo me siento durante este proceso de transición, y también la otra parte es cómo vemos a las personas que están transicionando, ¿no? Porque
por ejemplo, los padres pueden decir, no, es que este patojito era un santo, ¿ve? Y de la noche a la mañana como que se le metió el chamuco, que ahora está rebelde, que ahora ya no hace caso, que ahora duerme más y un montón de cosas. No, es que se puso huevón, ¿ve? Antes se levantaba a las 6 de la mañana y hoy si uno no lo levanta le pega el sol en la cara y no se levanta. O sea, hay muchas cosas que pasan durante esta etapa y es por eso que, para empezar, hay que aclarar que cuando hablamos de esos cambios físicos en niños para la adolescencia, hablemos de niños de entre 9 a 14 años por ahí. Hay que tomar en consideración eso, porque esta es una etapa muy marcada de cambios físicos, y también mencionar que no solamente son los físicos, sino también mentales, emocionales, sociales, y también pues mencionar que esta etapa de transición, la pubertad, es una época de locos. Definitivamente tú no sabes qué onda, en tu mente pasan muchas cosas. Si yo tuviera que recordar, y como mencionabas, viajar años luz al pasado, muchos años atrás, entonces yo creo que recuerdo un poco cuando dejé de ser niño, más o menos, que fue cuando ya de repente yo miraba que necesitaba arreglarme. Yo empecé a trabajar a muy temprana edad, entonces como a los 10, 11 años ya era ayudante en un microbús. Entonces yo recuerdo que no había sacado la primaria, entonces estaba como en cuarto, quinto primaria, cuando ya era ayudante o cobrador en un microbús. Entonces cuando empecé era como sea, ¿no? Calzonete, unos tenis y ahí voy. ¿No te importaba? No me importaba. Yo creo que me di cuenta que ya no era niño cuando ya me importaba, cuando ya me miraba mucho al espejo, cuando ya trataba de que el peinado me quedara como yo quería, cuando ya escogía bien la ropa que me iba a poner y los zapatos, cuando siempre tenía un bote de perfume y me estaba echando a cada rato. Entonces en ese momento obviamente no dije ya no soy un niño, pues, pero sí fue como el punto de partida para decirme, Nel, ya no te interesan jugar con carritos, ya no te interesan las canicas, porque todos en la escuela todavía jugaban canicas y era algo que a mí ya no me interesaba. Entonces, y de repente ya apareció por ahí una niña y era como me gustaba. Eso te iba a preguntar, si hacías cosas para impresionar a las niñas. Era por eso, porque es que el asunto era que como yo era ayudante de microbús y de donde yo trabajaba básicamente en la aldea, ahí no había básico, entonces todos los que estudiaban básico, nosotros éramos el único microbús que los transportaba a sus colegios. Entonces yo tenía básicamente contacto con todos los estudiantes y estudiantas por ahí. Estudiantas sobre todo. Entonces, obviamente, eso hizo que, pues, me molestaban mucho, ¿no? Que no sé qué. Eso hacía que yo cada vez, pues, quisiera arreglarme más para ver si de repente le gustaba alguna por ahí. Entonces, ese fue como el punto de partida. Y también, pues, esos cambios físicos que son notorios. De repente ya no hablas fino, se te van los gallos. Eso de los gallos, ¿nunca te pasó que te dio como vergüenza? Sí, claro, de repente. En exposiciones o con tu familia Era más, y la familia, es que la familia es cruel, te molesta. La familia es cruel, te molesta. Y son cambios que definitivamente van a pasar, pero uno básicamente no tiene, por ejemplo, la noción de esto. Y a mí me ha pasado porque yo recuerdo que me chivían mucho con los gallos, ¿no? Pero tengo un hijo ahorita de 9 años que ya se le salen gallitos y es como... y yo sí, ya está de ella. No puedo seguir con los traumas que me transmitieron a mí, ¿va? Ese tipo de cosas son las que empiezan a surgir, ¿no? Esos cambios físicos, el reloj biológico hacia la pubertad se activa. De repente, cuando estás como en la niñez, tu reloj está parado, ¿no? Tú estás creciendo un poquito como niño, pero de repente... de la nada se activa el reloj biológico y empezás a desarrollar. En el caso de las mujeres, vamos a tener un programa también para esto, pero el de las mujeres es mucho más rápido. El de los hombres pasa parado un buen rato y ves niños de 10, 11, 12 años por ahí y que no pasan, los ves así chiquititos como niños. De repente cuando ves para el estirón 1 o 2 años y vos que comiste, o sea, dame de esas espinacas, no sé qué tragaste. En cambio las niñas desde los 8 o 9 años ya ves que empiezan a crecer. Cuando tienen 12, 13 ya se miran como señoritas, pero siguen siendo niñas. Y con los niños es al revés. Entonces es una situación bien constante. Pero si tenemos que hablar acerca de esos cambios más frecuentes, yo creo que dentro de estos y los que más asustan son el tema sexual, ¿no? Porque estamos en una etapa en la cual como no tenemos educación integral en sexualidad ni en la escuela ni en la casa y en la primaria, difícilmente te van a decir, mira, este es el proceso de transición que sería lo chilero. Te asustas porque de repente yo recuerdo que me salió un veíto y yo recuerdo tan bien ese momento porque de repente me levanto un día con las ganas de ir a orinar, me pongo a orinar y miro un veíto.
¿Qué hiciste? ¿Te lo arrancaste? Me lo arranqué. ¿Te dio pena? Sí, porque es que yo recuerdo que siempre hacían el comentario, no, es que los que comen mucho pollo le salen plumas. Ya me acordé de esa historia. De verdad que yo me lo creí, porque a mí me encanta el pollo. Entonces, yo pollo frito me como en todos lados, ¿no? Entonces, a mí me encantaba el pollo. Yo todos los días almorzaba pollo frito. Y entonces era algo como... me estoy convirtiendo en pollo. Yo me asusté y de repente me miro y tenía un vello en la axila y me paniqué. Ajá. O sea, yo me paniqué de repente porque son de los cambios como más marcados, ¿no? Que puedes palpar, que puedes ver. Igual está el cambio en el tema de los testículos, ¿no? Que empiezan a crecer. Por lo general, siempre en los niños los testículos están como arribita y están en una bolsita, así, están pegados. Pero cuando ya empiezan estos cambios físicos, entonces el escroto que es esa bolsita de piel, básicamente lo que hace es que ya no está pegada, sino que se extiende. Entonces ya los testículos bajan. Y es ahí donde también uno se asusta porque dice, ¿por qué? O sea, se me van a caerse, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y se empieza a notar que también el pene empieza a crecer. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta que durante la pubertad, cuando empiezan estos cambios, lo que primero ocurre es que el pene empieza a volverse un poquito más largo de lo habitual. Esto dependiendo... que otras cosas que hemos mencionado en otros programas, si es pene de sangre o de carne, ¿no? Pero por lo general siempre empieza a crecer el largo, no el ancho, que es algo también curioso, y de repente ya ves que ya creció y empieza a volverse gordito y dices, ¿qué onda? ¿Por qué se está poniendo gordito? Y el tema de las erecciones, que también es un tema que asusta un montón porque pasaste seguramente mucha parte de la infancia sin ponerle atención a eso y de repente un día te levantás y hay una erección y decís que me estoy muriendo, estoy enfermo, ¿qué me está pasando? Y ese tipo de situaciones, cuando no hay información, asustan un montón. Sí, incluso como tú decías, vamos a tener un programa específicamente para los cambios que surgen cuando una es niña y se está dando cuenta que está creciendo, pero en este caso este programa es específicamente enfocado en los hombres. Y justamente en mi caso, por ejemplo, que yo tengo 2 hermanos, yo sí pude ver que hablamos de 2 generaciones muy diferentes. Te estoy hablando del primero. Una arriba y otra abajo. Y del último. Estamos hablando de muchísimos años de diferencia. Y justamente con el primero te puedo decir, yo nunca supe cuando él fue niño, fue adolescente y fue adulto. Porque él siempre fue muy reservado con eso y me imagino que le dio pena. Pero contrario a mi hermano menor, que pues actualmente ya tiene 18, para él era un orgullo. O sea, él... Me salió un bello. Mire, si él podía tomarse una foto a su axila y subirla a Facebook, él lo iba a hacer, porque para él era un orgullo, él deseaba pasar la pubertad, y era una cosita tan chiquita, ¿verdad? Y justamente eso también es parte de los cambios, cuando cambia la forma del cuerpo, ¿no? Y en la escuela yo tengo este recuerdo de que todas las mujeres, conforme íbamos desarrollando, aquellas mis amigas, las altotas, ¿verdad? Y altotas y los patojos chiquititos. Entonces cuando en la escuela medio te gusta alguien, las parejas son bien disparejas, y es bien chistoso porque es como todos estamos creciendo, y cuando llega, qué sé yo, cuando ya estás como en la universidad, que ya llegaste a tu, ya no vas a crecer más, dijo. Ya no. Entonces te das cuenta, por ejemplo, mis compañeros eran súper chiquitos, mis compañeros son altísimos. Ahora lo ves y tú, ¿qué? Ajá. O yo, por ejemplo, que yo siempre he dicho, mi desarrollo fue muy lento, mis amigas eran altísimas y ahora soy más alta que mis amigas. Entonces yo decía, ¿qué tan altas eran? ¿Qué tan altas eran, verdad? Entonces el cambio en la forma del cuerpo tiene mucho que ver, y eso pues tiene que ver también la alimentación. O sea, es en esta etapa, cuando estamos en esta etapa de niñez y ya estamos llegando a la pubertad, es importante también que en nuestra casa, en la escuela, podamos alimentarnos correctamente, porque es ahí en donde tenemos que meter todo el mosh, ¿verdad? Porque esto influye también en el futuro, si hacemos deporte, cuáles son las actividades que realizamos, y el cuerpo obviamente va a ir cambiando, y también esto es genético, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta que no los estándares o los estereotipos que podemos llegar a tener sí son influenciados también por nuestra genética. Lo que mencionaba Johnny, por ejemplo, con el tema de los testículos, hay que tomar en cuenta que en el transcurso de tu crecimiento va a llegar un punto, por ejemplo, en el que los testículos van a producir esperma, y un dato curioso es de que cada eyaculación representa, que sería una cucharadita, por
ejemplo, tiene 200 millones a 500 millones de espermatozoides. Entonces, obviamente, tanto hombres como mujeres, cuando estamos en la escuela pasando por el proceso del desarrollo, no significa que estemos preparados para ser papás, significa que nuestro cuerpo está empezando a desarrollar para estar en el futuro, tomar la decisión, ¿verdad? Primero tomar la decisión de si queremos casarnos, no casarnos, ser padres, no ser padres, lo que sea, pero esto es algo que sí hay que recalcar, el hecho de que en la adolescencia estemos nosotros desarrollando, que estemos pasando el proceso de la pubertad, no nos hace aptos ni capaces para ejercer una paternidad o maternidad. Sin embargo, como les digo, el mismo desarrollo que crea los espermas, que la menstruación y el óvulo, obviamente ahí es en donde más se tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque primero conocer nuestro cuerpo en la escuela, que nos estén explicando esto. Segundo, que nos brinden educación sexual en las escuelas para que en este proceso sepamos que tenemos que retrasar lo más que podamos el primer encuentro sexual y saber que el hecho de que estamos pasando por tantas hormonas, que obviamente estamos sintiendo calenturas que no sentíamos antes, no significa que estemos capacitados mentalmente y físicamente para empezar una vida sexual activa, sino más bien es como el procesar todos estos cambios y adaptarte a una nueva tú, pues, o a un nuevo tú, porque tu cuerpo cambia, tu voz cambia, la forma en la que te miras al espejo cambia. Entonces son muchas cosas y muchos cambios que no sé si podría decir que son dolorosos en el sentido de que mentalmente decir ya no soy un niño o soy un niño en desarrollo. Entonces es bien complejo esa parte. Mira, yo creo que es doloroso para los padres. ¿Sentís? Sí, porque los padres difícilmente quieren que sus hijos crezcan. Entonces están como, yo quiero mi niño o mi niña que así quédate. O sea, yo siempre he escuchado como la frase, ¿no? Es así quédate, ya no crezcas, así estás bien. Y para los niños o niñas, principalmente a los niños, no, yo ya quiero ser adolescente. Entonces, dos cosas que, por ejemplo, dos anécdotas por ahí. Una es con, por ejemplo, mi hijo que tiene 9. Y ahora ya lo miro mucho en el espejo, o sea, él tiene su ropero y se la pasa peinando, se pone lentes, se pone un montón de camisas para ver cuál le queda mejor. Y yo digo, tiene 9 años, ¿qué hace? O sea, yo a esa edad, yo creo que ya empezaba por ahí, entonces no lo juzgo, digo, ya por ahí ya empezaba, pero ya es parte de esos cambios que hacen que digan, ok, y aquí en adelante ya no quiero ir a la tienda sin estar peinado. Entonces, ¿por qué? No saben ni siquiera por qué, pero ya sabe que se quiere ver mejor. Por ejemplo, yo a esa edad, yo recuerdo que una de las cosas que me pasó y que también le pasó a mi círculo cercano de amigos era que cuando se tuvo la primera polución nocturna, o sea, la primera eyaculación nocturna, que esto también ya lo hemos explicado en otros programas, que esto es un proceso natural, que no necesariamente es porque estés pensando en tener relaciones o algo, sino que el cuerpo básicamente te dice, ok, de aquí en adelante ya estás listo, ya hay espermatozoides en tu cuerpo. Y cuando se da esto, yo recuerdo que la primera vez yo me asusté un montón, yo dije, me oriné, no sé qué pasó. Y recuerdo que platicando con mis amigos en ese entonces, que ya les había pasado, era como lo mismo, ¿no? Y recuerdo que es bien curioso porque amaneces como con el boxer pegado. Y es como, como duele quitarlo. Y de ahí en adelante todo el mundo era como, no, de aquí en adelante yo lavo mi boxer. Y también es como una parte, ¿no? Que cambia, el que ya no quieres que tu mamá mire eso. Exacto, entonces yo recuerdo tan puntual eso porque yo ya no vivía con mi mamá, sino que era con mi abuela. Entonces a nosotros no era que mi abuela lavara la ropa, sino que había una persona encargada de hacer toda esta parte. Entonces yo era como mi ropa, pero mis calzoncillos no. Esos, yo recuerdo que en una bolsa los metía debajo de la cama y cuando ya todos estaban desocupados, me iba a lavarlos así, porque me daba mucha vergüenza ese tipo de situaciones, porque no sabía y tenía vergüenza preguntar o decir, mire, esto pasó porque vivía con mi abuela y mis 2 tías. O sea, no habían hombres a quien preguntarle. Entonces sí era una situación bien extraña y extensa. Y vamos a irnos al corte porque hay mucha información que dar con esto, pero luego de eso también vamos a platicar un poquito acerca, para terminar con los cambios físicos, por qué los niños duermen más y por qué lo que mencionaba Grace, el tema de por qué es importante la alimentación. Así que nos vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más aquí en Código Cero, sin misterios. Es momento de seguir en Código Cero, ya estamos a mitad de camino platicando acerca de estos cambios físicos. ¿Cuándo dejo de ser niño? ¿En qué momento me vuelvo hombre? ¿Será que porque ya me salió un vellito por ahí, ya soy un macho pecho peludo? Entonces ya soy un hombre, que es lo que siempre se nos ha dicho en
en la casa y que tiende a que los niños en este caso crean todo este tipo de situaciones. Y es que vamos a seguir hablando despacito acerca de esto. Y quería empezar, antes de terminar con la parte de los cambios físicos, de muchas cosas que se dan y que son importantes. Y Grace mencionaba una de estas, y es el tema de la alimentación. Entonces, lo importante, lo fundamental, que es que durante la niñez nos alimentemos bien, porque por ejemplo el año pasado tuvimos un programa, yo creo que te acordarás, donde estuvimos hablando de por qué Guatemala cada vez somos más pequeños, ¿no? Y la respuesta es porque nos alimentamos mal, porque durante la niñez, durante esa etapa de los 0 a los 10 años es cuando mejor nos deberíamos alimentar para poder crecer. Entonces si nos estamos alimentando mal, por ejemplo Guatemala es un país donde hay mucha pobreza y desnutrición, ese factor ha hecho que no crezcamos y que seamos chiquititos, pues entonces a mejor alimentación más van a crecer las personas. Entonces eso es por eso que es importante que durante esta etapa de la adolescencia, de la niñez, pues los alimentos sean saludables, frutas, verduras, y que sobre todo en las escuelas ahorita, pues este es uno de los proyectos yo creo que más fundamentales que han estado en los gobiernos, y es el tema de la alimentación escolar, ¿no? Que a los niños les dan refacción en las escuelas. Esto es importantísimo, y que estos alimentos que se den sean de calidad para poder ayudar y propiciar a que tengan un salud y bienestar los niños y niñas en las escuelas. Entonces estos 10 puntos porque realmente ayuda un montón. Y lo otro era que, por ejemplo, durante la etapa de la niñez, yo creo que los que tienen hijos no me dejarán mentir, o los que tienen hermanitos, por ejemplo, que cuando están en la etapa como de los 1 año a 5, los niños a las 5 o 6 de la mañana ya están con el ojo pegado, ya están molestando ahí al papá, a la mamá, al hermano: levantate, vamos a jugar, hazme comida. Y toda la mano lo que quiere es dormir, ¿no? Es como, no, yo me levanto a las 7, déjame dormir otro rato. Y los niños están levantados, pero de repente es como 7, 8 años y el niño ya no lo levantas. El niño está levántese, y él está hecho una piedra, ¿no? Y tú hasta te asustas. ¿Por qué no te despertás? Y aquel solo lo querés despertar para ver si está bien ahí. Es más, lo puedes mover de una cama a otra y capaz no siente. Entonces, realmente duermen como piedras. Pero esto tiene un porqué, y es que durante esta etapa los niños necesitan dormir más de estas 8 horas porque su cuerpo los necesita, están creciendo, la alimentación es fundamental, pero el sueño es más fundamental también durante esta etapa. Entonces ahí sí que va amarrado, buena alimentación y dejarlos dormir. Entonces durante esta etapa de la niñez los niños sí no pueden dormirse a las 11 de la noche, pues esto es inaceptable, porque tienen que dormir un montón porque su cuerpo lo necesita, están creciendo, y durante la noche es cuando más, recuerden que nuestro cuerpo se activa, ¿no? El cabello empieza a crecer, las uñas y todo nuestro organismo. Durante nosotros estamos descansando, el cuerpo está haciendo el chance. Entonces es indispensable que los niños hagan ejercicio, puedan alimentarse y puedan dormir lo necesario. Esto para que los cambios físicos que se tienen pues sean en este caso muy beneficiosos, porque algo que pasa es que los niños también, por ejemplo, cuando están en esta edad, es rarísimo que mires un niño que digas, ve que ese niño está como bien esbelto, ¿no? Por lo general la mayoría de los niños entre las edades de 8 a 12, 13 años siempre están como bien gorditos, bien chonchitos, ¿no? Como decimos. Pero es porque toda esa comida se está volviendo masa muscular, se está volviendo grasa. Entonces durante la pubertad, ese proceso de transición es indispensable seguir alimentándose bien, pero también tener hábitos saludables como el ejercicio para que toda esa grasa se vuelva masa muscular. Porque en el caso de los hombres tenemos mucha más masa muscular que las mujeres. Entonces sí es indispensable, y sobre todo no es de juzgar a los niños que, ay no, qué gordito están. No, es parte del proceso y es totalmente natural. Pero siguiendo con eso, aparte de los cambios físicos, también hay cambios psicológicos, emocionales que los niños pasan durante este proceso hacia la adolescencia. Sí, yo creo que para los padres es como, sí, me imagino ellos sentirán esa gran diferencia de cuando su pequeño, su niño que está ahí, después se vuelve Terminator. ¿Cómo es Terminator? Porque obviamente hay un cambio psicológico también. En la adolescencia, cuando están pasando la pubertad, ellos están pasando por tantas cosas que suelen haber un poquito más de discusiones entre hijo y padre, ¿no? O hijo y madre, porque ya ellos están empezando a crear su propia identidad, y la identidad la forman conforme a su contexto, pero puede que hayan diferencias en pensamientos, puede que quieran, como dicen los papás, imponer su voluntad. Entonces hay ciertos roles
roces, porque ya, como lo dicen, los adolescentes son rebeldes, los adolescentes desobedecen, no hacen caso, hacen un montón de cosas que yo les aseguro, todas las personas, sus travesuras más descabelladas seguramente fue durante la adolescencia, en donde no miden peligro. Yo, cuando sea el programa de las niñas, seguramente les voy a ir contando las escapadas de esas bromas. Nunca me escapé, pero la cosa es de que sí había pensamientos de escaparse, pero ahí es a donde voy, la importancia de la comunicación con los papás, porque es en esta etapa donde los papás tienen que, lejos de estar peleando y peleando y peleando con los hijos, entender que ellos ya están irritados de por sí, que no es personal, que a ellos les va a molestar todo, si hay calor, si hay frío, si están comiendo tal cosa, si no están comiendo tal cosa, o sea, todo a su alrededor les va a irritar y les va a molestar, porque obviamente son cambios, ¿no? El tema de molestarlos en la casa cuando están pasando esta situación puede que los irrite un poco más si hay hermanos y los hermanos están pasando por otras etapas también. Entonces, todo esto se presta. Recuerdo que cuando mi hermano menor estaba pasando la adolescencia, nosotros como hermanos mayores cometíamos el error de hacerle mucho así, de ponerle apodos y cosas así, ¿va? Entonces, quiera que no, eso también influye en su proceso y en esta etapa de crecimiento. Y también hay ciertas características, por ejemplo, que marcan esta etapa, en donde puede que los adolescentes se sientan como que todo lo pueden, que todo lo saben, pero es parte de la etapa, o sea, solo hay que instruirlos con comunicación. También puede que tengan más comportamientos impulsivos o arriesgados en cuestiones de su vida, ¿verdad? En donde no midan peligro o su mentalidad tal vez no trascienda a las consecuencias de alguna decisión. Entonces, por eso insisto en que en la etapa de la adolescencia es en donde los padres más presentes tienen que estar, porque en la adolescencia los patojos les esconden muchas cosas a sus papás si sus papás no han trabajado el tema de la confianza con ellos. Entonces es mejor, yo escuché una frase que dice: voy a educar a mis hijos para que cuando ellos tengan un problema digan, tengo que buscar a mis papás, y no digan, tengo que esconder esta situación, tengo que ver cómo ellos no se enteran, tengo que arreglarlo por mi cuenta, sino que sean los mismos padres los que estén para sus hijos. Y también obviamente sus intereses propios. De repente van a empezar a darse cuenta, les gustan los superhéroes, qué sé yo, o no, pues a este le gusta más el fútbol, no, mi hijo es más que le gustan las artes. Entonces es en la adolescencia en donde vamos encontrando nuestros talentos, qué cosas nos gustan, cuál es nuestra personalidad, con qué gente nos gusta relacionarnos. Entonces vamos viendo más claridad en la adolescencia, que seguramente se va fortaleciendo un poco más conforme crecemos, pero hay muchas cosas que en el pasado nos dimos cuenta que éramos buenos o buenas para eso, y que ahorita pues tal vez eso influye hasta en el futuro en la decisión de qué estudiar y qué cosas no. Entonces eso también influye. La identidad que tienen dentro de la clase, o sea, ustedes todos que estuvimos en la escuela vemos que hay diferentes personalidades: el que estudia, el dejado, el que la cartulina en la noche se le recuerda y le dice y siempre hace correr a sus papás. O sea, todo ese tema de personalidades es en la adolescencia, en donde se tiene que ir mejorando, como eso es muy desordenado y que sus papás estén como tratando de sembrar ciertos hábitos, o que también al final terminan siendo como anécdotas, ¿no? De cuando uno ya es que él antes era bien desordenado, pero ahorita es posible que no es que tus hijos en la adolescencia vayan a ser así de por vida. Exacto. O sea, son cambios que ellos van a ir encontrando. Y la redefinición de la imagen corporal, en donde también puede que es importante que ellos hagan deporte, que quieran salir a jugar, que quieran salir con sus amigos, que se estén arreglando más, que quieran impresionar a alguna chica, que quieran invitar de repente a sus compañeritos a la casa. Entonces hay muchas cosas que pasan durante la adolescencia, que es una etapa muy bonita. Personalmente pienso que también puede ser muy traumante si no se aborda con la información, con las herramientas, que no se tenga una buena relación con los maestros en la escuela, en donde tengan maestros que los alienten a ser mejores y que los escuchen, y que igual en su casa con sus hermanos. Pero así como puede ser una etapa de crecimiento, también puede ser una experiencia que tal vez un adulto recuerde y diga: mi adolescencia no fue tan agradable porque me faltó mucho apoyo, mucha información. Y al final eso es lo que queremos evitarles pues en este programa. Sí, yo creo que partir por algo muy importante
Y es que durante esta etapa es definitivamente importante tener esa comunicación, y es que es por eso que es difícil cuando por ahí sí que yo creo que es un ejemplo muy difícil, pero cuando hay hogares divididos durante la adolescencia, es bien complicado, porque más cuando hablamos de niños, ¿no? Por lo general, la mayoría de niños quieren tener un papá que les enseñe cosas de hombre, pues, de una persona adulta, porque lo que ellos quieren es convertirse en hombres. Entonces, cuando esa figura no está, es más complicado. O sea, son retos, porque al final muchas veces a las mamás les toca que jugar estos papeles, y no es que ahí sí que no sepan hacerlo, sino que es más complicado, porque la mamá es excelente siendo mamá, pero siendo papá son otros 20 pesos. Entonces sí es indispensable que tanto papá como mamá pues puedan estar lo más que puedan durante esta etapa, que es tan difícil, porque imagínate a una mamá soltera lidiando con un adolescente. Esa es una situación bien complicada. Entonces es por eso que sí es indispensable entender esto, porque lo mencionaba Grace, los niños puede ser que durante la niñez, hablemos desde los 1, 8, 9, 10 años, hayan sido unos amores, y de repente te das cuenta que se le metió el chamuco y el patojo ahora responde. Antes no decía nada, hoy responde. Lo que mencionabas, y es algo que siempre pasa, es que siempre uno durante la adolescencia, esa transición, siempre cree tener la razón. No me quieren, ustedes no me apoyan. O sea, siempre vas a escuchar, de cajón vas a escuchar más de alguna vez como este tipo de comentarios. No, es que ustedes ni atención me ponen, es que ustedes no me quieren. O sea, este tipo de situaciones emocionales que ellos están sintiendo son totalmente normales, y es por eso que es indispensable que los padres siempre estén como pendientes y crear esa confianza desde niños, como mencionaba Grace, para cuando se tengan todos estos clavos y camotes emocionales, se pueda tener la confianza de platicar, abordarlos y encontrar estas soluciones, porque si no tenemos como esa confianza, hay muchas situaciones de riesgo que pueden pasar durante esta etapa. Y es que los niños, entrando en esta etapa de la adolescencia, no se miden los riesgos. O sea, queremos impresionar. O sea, nos subimos a un árbol porque con eso impresionamos a alguien, y se hace. Si se tira un clavado, no se piensa, ok, me puedo quebrar una pierna, puede haber no miden riesgos. No se miden esos riesgos. Entonces, si hablamos de tener prácticas sexuales, si no hay información, mucho menos se van a medir todos estos riesgos. Entonces, es por eso que es indispensable que si tenés un nuevo ser humano por ahí que empieza a florecer y que no está midiendo estos riesgos, puedas tener la comunicación y la información adecuada para poder llenarlo de esos conocimientos necesarios que le van a servir para ir formando carácter también, porque es algo que hay que tomar en cuenta, que muchas veces los padres quieren que no, es que nosotros somos tranquilos y aquel es un terremoto, pero al final cada persona es individual, y muchos dicen, es que no, que los hijos son las copias de los padres. No necesariamente. Muchos hijos sí pueden tender a tener como los comportamientos, las actitudes de los padres, pero hay otros que se salen del molde, y entonces, y eso también es totalmente normal, porque al final somos seres individuales, independientes, sexuales, que cada uno busca intereses. Y pasa mucho que, por ejemplo, también a los padres puede ser que el papá haya sido muy deportista y el hijo X, los deportes. Hay que entender esa parte. Puede ser que él de repente los deportes no, pero el arte, la música, la escritura u otro tipo de entretenimiento sea lo que le agrada, y es también indispensable entenderlo, conocer cuáles son esos gustos. Y algo que hablábamos, por ejemplo, recuerdo con nuestra directora ejecutiva, es que siempre en esta etapa al niño, entre más ocupado lo mantengas haciendo ejercicio y otro deporte, menos lo vas a exponer a otro tipo de situaciones como prácticas sexuales de riesgo. El tema de las redes sociales es algo que definitivamente un niño no debe tener redes sociales. Entonces, si tú eres padre, tienes un hermanito que tiene 10, 11, 12 años y ya tiene redes sociales, en el pastel, es algo que no deberían de tener. Incluso, por ejemplo, estaba viendo que en Estados Unidos, específicamente en California, la semana pasada se aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 14 años tener redes sociales. Todo menor no puede, definitivamente la plataforma no le va a permitir crear una cuenta, porque tiene que ser supervisada a partir de los 15 años. Puede tener una cuenta, pero con supervisión de los padres. ¿Por qué? Porque hay muchas, en redes sociales hay de todo. Hay personas que están
ahí sí que buscando tener prácticas con menores, Ajá, este tipo de... hay mucho riesgo también. Hay muchos riesgos, entonces sea un adolescente que descubra esta parte emocional, que descubra cuáles son sus gustos, cuáles son todas las cosas que quiere hacer cuando sea grande, que empiece a pensar en un plan de vida y que no piense en estar en redes sociales aparentando cosas que ni él sabe que son, porque muchas veces durante la adolescencia también es la etapa donde queremos descubrir qué somos. ¿Será que voy a ser una persona que le van a apasionar, por ejemplo, los deportes, las ciencias? Todo esto también lo vamos descubriendo durante la adolescencia. Es ahí donde nos preguntamos qué quiero ser cuando sea grande. Sé que quiero ser un hombre, por ejemplo, muchos dicen, o puede ser que también durante esta etapa muchos niños digan, ok, yo no me siento identificado con un hombre. ¿Cómo abordar toda esta parte? Eso son otros 20 pesos y es otro camote, porque también la identidad de género, toda esta parte va a ir acompañada y es una etapa donde va a haber muchas situaciones que van a hacer que cuestionemos un montón de cosas. Entonces es por eso que es indispensable que la información que tengamos sea laica y científica para poderla abordar siempre con la educación adecuada y sobre todo con ese nivel de respeto y comunicación que tanto hermanos, padres tenemos que tener hacia los niños durante este proceso de transición a la adolescencia, porque si no van a haber camotes y, como mencionaba Grace, van a haber traumas por donde sea, y cuando entre más traumas hay durante la niñez, más compleja la vida de un adulto. Entonces es más difícil tener relaciones amorosas, es más difícil tener relaciones sociales, vivir en sociedad al final. Vivir en sociedad es más complejo, y es por eso que la etapa de esta transición de la niñez a la pubertad es indispensable, porque va a marcar el tipo de adulto que vamos a ser cuando ya estemos ahí sí que 10, 20 años adelante. Entonces eso, vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a seguir hablando acerca de este tema, porque al final, ¿será que ya soy un hombre cuando transiciono? Vamos a platicarlo en el siguiente bloque, así que no te vayas. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos en la parte final de este programa, hoy hablando acerca de esos cambios de niño a adolescente. ¿Será que cuando empieza a cambiar durante esta etapa ya soy un hombre? Yo creo que para empezar hay que mencionar que esas transiciones pues van acompañadas de muchas situaciones. Ya lo hemos mencionado, cambios físicos, emocionales, mentales, sociales. Ya nuestro entorno cambia. Incluso cuando estamos en esta etapa, pues seguramente durante la niñez de todos nos hacemos amigos. Es que yo creo, vi un meme hace poco que era bien interesante y que yo creo que era muy acertado, ¿no? Que cuando estás niño, por lo general los niños tienden a tener un montón de amigos, a conocerse y se hacen un montón de amigos, y muchas veces se dejan de hablar y ya no pasa nada. Conozco más amigos y amigas, ¿no? Pero por ejemplo miraba el meme que decía, yo llorando por la niña que acabo de conocer en la piscina, que me dice amiga, nunca la voy a volver a ver. Y me puse a pensar, y es verdad, dije, ¿cuántas veces no hemos conocido o escuchado, visto historias de niñas que conocen a otras en el parque, en otra situación? Se hacen tan amigas en un ratito que hasta se van llorando porque saben que es difícil que se vuelvan a ver. Y en cambio los niños, como yo recuerdo, por lo menos con la experiencia que tengo el mío, va al parque, en un ratito ya anda jugando pelota con un montón, y es como, órale, ahí nos vemos. Y fresh. No pasa nada, fresh. Sale al parque otra vez otro montón de amigos diferentes. Entonces, y cuando uno es adulto, ya ni amigos tiene. Exacto, ahí sí va a llegar. Entonces, cuando estás en esta etapa de la niñez, es tan fácil hacer amigos, conocidos. Entonces vas a la escuelita y todo mundo es tu cuate. Entonces vas al parque y todo mundo es tu cuate. Si haces algún deporte, todo mundo es tu cuate. Y le preguntas a un niño, ¿cuántos amigos tenés? No sé. O sea, para él te dice, tengo un montón. Sí, te mencionan un montón. Te mencionan hasta amigos que vieron solo una vez. Exacto, entonces esa parte pasa mucho, pero cuando hacemos esta transición es como, ¿cuántos amigos tenés? Ya no tengo muchos. El círculo se empieza a hacer como más pequeño y empezás a crecer y se vuelve más pequeño. Entonces ves que todos estos cambios son normales porque durante vas haciendo pues esta transición te das cuenta que ya no tenés intereses en comunes con otros niños, por ejemplo, que aquel se comporta de cierta forma y ya no te gusta, que no le va al equipo de fútbol que a ti te gusta. Ese tipo de cosas ya van marcando cierta distancia y de repente ya se queda con un círculo muy pequeño de amigos. Y ya con ese círculo es como, bueno, nos volvimos hombres, porque culturalmente se ha dicho que cuando los niños ya cambian, ya empiezan con este proceso, cuando ya vemos que ya hay poluciones nocturnas, cuando ya hay vellito corporal,
Entonces socialmente se les dice, ya eres un hombre, y muchos cometen el error también dentro de casa de, es momento de llevarte con una trabajadora sexual para que te vuelva hombre. Entonces también dejar claro que este tipo de prácticas son malas y son violencia, porque al final están llevando a un niño en contra de su voluntad, cuando lo que necesita en ese momento es un acompañamiento emocional y sobre todo información laica y científica. Y pues cuando estos cambios pasan, cuando ya vemos que ya el velito del bigote ya está canchito por ahí, no quiere decir que sea un hombre, simplemente son niños que están transicionando a la adolescencia. No hay por qué ponerles esa carga encima. Que hay niños que les ha tocado que volverse hombres a la fuerza, por así decirlo, es otra situación, porque las situaciones económicas y sociales han hecho que tengan que trabajar muchas veces a muy temprana edad y ser como aportar en los alimentos y en la economía del hogar, y que es muy triste, porque al final todos los niños deberían de pasar por esas etapas tan bonitas, la niñez, poderlas disfrutar, tener esos cambios de la adolescencia acompañados y pensar que durante la juventud pues van a tener las oportunidades para desarrollarse, estudiar, para cuando ya sean adultos tener ya la preparación para poder optar a un empleo digno que les permita tener ahí sí que las herramientas necesarias para poderse desarrollar y vivir en esta sociedad. Pero tristemente, en nuestro contexto es muy habitual ver a niños de 10, 11, 12 años trabajando en construcción, en el campo, haciendo arte para pedir dinero, y este tipo de situaciones son lamentables porque no son hombres, son niños que tristemente están perdiendo una etapa de la vida que no va a volver. O sea, para mí es muy triste ver esto porque son etapas que no van a volver. La niñez es la parte más hermosa de la vida, porque es cuando te permitís soñar, reír, jugar, te permitís ser tú. Durante la adolescencia todo esto se limita porque tristemente hay que llenar ciertas expectativas sociales y dejaste de ser tú para aparentar ser alguien que tristemente no eres. Entonces es por eso que es indispensable que las etapas se vivan, y el hecho de que ya existe un desarrollo sexual, por ejemplo, que ya empiecen a crecer el pene, los testículos, que el vello púbico ya aparezca, que el hecho que el vello corporal ya empieza a aparecer, que la masa muscular ya empiece a crecer un poquito, que toda esta parte ya esté, que los gallitos ya se salgan, que ya el niño se arregle más. Eso no quiere decir que sea un hombre, simplemente es un niño que está disfrutando esta etapa que es normal y que muchas veces aparenta ser un hombre, y es ahí donde nosotros también tenemos que decirle, no eres un hombre, es un adolescente, y disfruta esa etapa, disfrútala porque no va a volver. Son los mejores años de tu vida y tenés que disfrutarla, obviamente con la información, con la responsabilidad y sobre todo teniendo en consideración que después de esto ya vienen ahí sí que las cargas sociales, pero que no hay que preocuparse por eso, sino que hay que vivir el día a día y sobre todo disfrutarlo lo más que se pueda. Y también, digamos, cuando somos niños estamos bajo el cuidado de alguien más, pues, y es como eso que hablaba sobre las etapas tan bonitas, y qué bonito fuera que todos los niños que están viviendo esta etapa de niñez tengan cuidados especiales para ellos, su refita, su comidita, la recreación, las palabras de amor, y cuando van creciendo ver que no todos los niños gozan de eso, de ese cariño de mamá y papá. Es bien triste, pues, porque son etapas que al final marcan, como decía Johnny, traumas más adelante, y afecta también la vida en la que vivimos en sociedad, pero es sistemático. O sea, vivimos en un país en el que también, o sea, todas las personas, si nos ponemos a hablar con todos vamos a tener algo del pasado que nos afectó, porque nuestros papás seguramente no tenían la información, y no tenían información porque no recibieron educación, y no recibieron educación porque, y así se va la cadena. Entonces es importante también que cuando vayamos creciendo, por ejemplo en la etapa de la adolescencia, en alguna parte de la escuela también nos preguntan sobre nuestro proyecto de vida, y qué bonito fuera ahondar un poco más sobre estos temas, ¿no? Como el decir, quiero terminar la escuela, quiero superarme, quiero tener amigos. Algo que se da en la adolescencia también bastante es que muchas amistades se rompen por cositas pequeñas como chismes. Esto pasa mucho en el lado de las niñas. Amores. Entonces, como cuando ya uno es adulto, ya es como valoras otras cosas, pues ya las cosas las encarás y las platicás de una forma diferente, pero sí se presta mucho a herir también y a lastimar y a hablar. Típico, hablar mal de todo, y de todas. Entonces, son cosas que nuestros papás nos tienen que ir enseñando, el cómo tratar a los demás, cómo permitir que nos traten a nosotros, porque
En cuestiones psicológicas, por ejemplo, cuando estamos en esta etapa de la adolescencia, tratamos de ser más autónomos, o sea, tratamos de que todo lo podemos hacer nosotros, o sea, entre menos ayuda le pidamos a nuestros papás, mejor, porque eso también nos hace sentir bien, nos hace sentir independientes. Ya queremos empezar a agarrar el transporte, ¿verdad? Que agarramos la bici y nos vamos, y si en la casa hay moto, agarramos la moto y nos vamos. Entonces ya tratamos de ser más independientes con eso. Y el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos también se va construyendo. Influyen muchísimo las amistades. Es más, hay muchos estudios que instan a los padres a que es en la etapa de la adolescencia en donde las amistades que ellos tienen en la escuela son las que van a influir también fuera de ella, porque son las decisiones que se toman conforme a las amistades que se tienen. Y si el adolescente tiene amistades que realmente solo lo impulsan a cosas malas, a experimentar cosas que no debe experimentar, entonces eso puede perjudicar su vida. Y clave para todos los papás, poner atención a quiénes son los amigos de su hijo. Exacto. Y también pues ahí, si todos los padres hicieran eso, todos los hijos tendrían como que ¿cómo diría? Como tendrían también la oportunidad de tener mejores amistades y escoger mejores estilos de vida, porque es en la adolescencia en donde uno prueba de todo. Pero ¿por qué lo prueba? Por la presión social, y esas cosas los papás nunca se enteran. Entonces está esa parte, ¿no? De la identidad, de la autonomía y el autoconcepto que ellos tienen de ellos mismos. Sí, y es que ya para terminar con el programa el día de hoy, porque el tiempo se va volando, es que algo que tenés que ver es que durante esta etapa definitivamente va a haber más autonomía. Lo mencionaba Grace, y uno de los cambios que vas a notar más frecuentemente dentro de la autonomía es cuando ya no quieren dormir contigo y dicen, quiero mi cama. Quiero mi cama, y de repente ya no es solo quiero mi cama, quiero mi cuarto. Entonces esa ya es parte de la autonomía, porque recordemos que en Guatemala tenemos como la cultura, ¿no? De que todos dormimos juntitos, entonces con los papás en la misma cama. Exacto, entonces por ejemplo en otras culturas es como desde los 0 años ya tienen como aparte, duermen en cuarto. ¿Cómo lo puedes dejar tan lejos? Exacto, entonces nuestra cultura es de no a la paz. Es más, si dormimos 3, 4 en la misma cama, mejor. Sí. Pero cuando ya empieza la autonomía, ya empieza más del niño principalmente, quiero mi cuarto, quiero estar más solo. ¿Qué hacer en esos casos? Hay que empezar con esta autonomía, aprovecharla y sobre todo delegar responsabilidades para crear ahí sí que adultos que sean no solamente autónomos, sino que también sean funcionales. ¿Qué podemos hacer? Empezar a delegar también como esos roles dentro de casa. Ok, vas a vivir solo, pero tu cuarto bien arregladito, ayudar con los trastes de la casa, barrer, trapear, ese tipo de tareas le van a ayudar un montón. También tener lo que mencionaba Grace, estas responsabilidades académicas. Durante la niñez hay que estar como a la par del niño viendo que haga la tarea. Entonces, si ya tiene como esa disponibilidad de hacerla, ok, dale libertad que la haga y de último solo revisar. Eso también le va a ayudar y lo va a hacer que él esté muy satisfecho al saber que le digan, sí, todo está bien hecho, se va a sentir muy motivado. Y sobre todo, pues ahí sí que ir siendo un poquito más exigentes en la calidad de las tareas y también pues la responsabilidad social. Durante esta etapa es fundamental que le enseñemos al niño a amar la tierra, al medio ambiente, a las personas, a los animales, a respetar todos los seres vivos. ¿Y qué pueden hacer? Pues involucrarlos en actividades extracurriculares, como cuáles, trabajo voluntario, también empezar a meterlo, por ejemplo, si conoces una ONG que tiene voluntariado, meterlo ahí para que vaya aprendiendo otras cosas, hacer algún arte. También hacer pequeñas acciones como sembrar árboles. Este tipo de situaciones le van a ayudar a que cuando sea grande pues sea una persona comprometida con el medio ambiente y no una persona que solamente piense en ella. Así que con eso nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde en Código Cero 2.0. Así que nos vamos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Y esto fue Código Cero sin misterios.